Dios les bendiga, pues aquí estamos otra vez. Sean bienvenidos, muchas gracias por conectarse para escuchar la palabra de Dios en esta hora. Continuamos con la serie. Recuerden que la serie es Misión Jesús, el poder y los resultados de su vida extraordinaria, que siempre fueron integrales, siempre fueron con intención. Nunca, no se nos olvide, este es el tema que tenemos. En esta semana tenemos el tema el ministerio en Galilea de nuestro Señor Jesucristo, donde inicia su ministerio. Entonces vamos a ver en esta etapa, que es su etapa más fructífera, desde el inicio de su ministerio como tal, hasta que llega a la cúspide de su ministerio, hasta que llega a su máximo grado de popularidad. Y este ministerio se desarrolla en Galilea. La semana pasada nos quedamos con los preparativos de su ministerio, y cuando va para Galilea nuestro Señor Jesucristo, que deja la región de Judea y de Perea, cuando va para Galilea, se encuentra con la mujer samaritana, y allí en Samaria nuestro Señor tiene su primer campaña evangelística. Duró un par de días, no fue en terreno judío, no fue con su gente, con los judíos, fue con los samaritanos, una raza que los judíos no se llevaban bien con ellos. Y dura 2 días ahí con ellos. Y ya después de allí se va para Galilea. Es importante que lo recordemos. La primera campaña evangelística de nuestro Señor Jesucristo no fue con los judíos, no fue con su pueblo, fue con los samaritanos. Llega a Galilea. Cuando llega a Galilea e inicia esta etapa fructífera de su ministerio, ya en su propia plataforma, allí podemos ver de entrada el mensaje central de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo llegó a Galilea, empezó a predicar el evangelio del reino de Dios. Y él decía, el tiempo se ha cumplido, es decir, el tiempo ha llegado, el tiempo es hoy. Y el reino de Dios se ha acercado. ¿Con quién se ha acercado? Pues con el propio Señor Jesucristo. Y él decía, el camino para entrar al reino de Dios es arrepentirse y creer en el evangelio o en el mensaje que nuestro Señor Jesucristo traía. Entonces, ¿cuál fue el mensaje con el cual nuestro Señor Jesucristo empezó a predicarles a los judíos, principalmente en la región de Galilea? Fue el mensaje al reino de Dios. Y es claro que tiene que ser el reino de Dios, porque este mensaje era vinculatorio con la fe y la esperanza judía. Recuerden que el reino mesiánico, el reino davídico, viene desde la época de David, cuando David estableció firmemente el reino en Israel. Fue una época de gran prosperidad, de gran bendición para el pueblo israelita. Ya después el reino vino a menos, pero siempre existió esa esperanza que fue promovida, que fue anunciada, que fue fortalecida por los profetas que Dios envió para que le hablara al pueblo de Israel. Entonces ellos estaban esperando al Mesías, estaban esperando a un rey que se restableciera el reino, alguien que los libertara, en este caso el imperio romano, pero que estableciera de nuevo el reino de Israel. De manera que cuando Jesús empezó a predicar acerca del reino de Dios, pues los judíos empezaron a interesarse. ¿Se fijan cómo nuestro Señor Jesucristo, en forma por demás acertada e inteligente, establece un vínculo con la gente? ¿Qué esperaban ellos? Esperaban librarse del imperio romano y esperaban el mensaje de la restauración del reino de Dios, pero ellos lo esperaban a nivel terrenal, en el pueblo judío. Y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo fue allí directamente a ese tema central, el reino de Dios. El reino de Dios que había llegado, que había aterrizado puntualmente a la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el mensaje es el reino de Dios. Así empieza nuestro Señor Jesucristo. Y les dice que el mensaje del reino de Dios ha llegado y lo está proclamando Él. Pero la otra parte importante es esta. Tiene que ver con que el reino de Dios no iba a seguir su camino con nuestro Señor Jesucristo en la forma que ellos lo esperaban. El reino de Dios aquí en la tierra es simplemente una figura, es simplemente un paso del reino de Dios general de nuestro Dios en todo el universo. El reino de Dios significa el control de Dios de todas las cosas. A Dios gracias que Él tiene el control de todo, aunque no lo parezca. Él tiene el control del universo, tiene el control de las personas y tiene el control de todos los reinos de este mundo. El reino de Dios es universal y ese reino pertenecemos usted y yo. Pero ese reino de Dios tuvo una pequeña réplica aquí en la tierra en el reino judío que se estableció con David, del cual estaban esperando ellos un rey, que en este caso los libertara el imperio romano, repito.
Pero nuestro Señor Jesucristo no vino aquí a establecer esa parte terrenal del reino de Dios. Él vino a salvarnos a todos y vino a dejar las bases para un reino futuro, para un reino en la cual se incluyera a todos. Por eso es que recuerden cuando iniciamos este tema, esta predicación de esta noche, de estos momentos, que dijimos que la primera campaña evangelística de nuestro Señor Jesucristo no fue con los judíos, que se autodenominaban el pueblo de Dios, fue con los samaritanos, no con el pueblo de Dios, como yo mismo se decía. Porque el alcance del reino de Dios no era simplemente judío, era universal. Pero entonces, nuestro Señor Jesucristo empieza a predicar el mensaje del reino de Dios. Pero un mensaje en el cual se dice, y él dice muy claramente, que el reino de Dios tiene alcance universal, pero que en esta etapa es una etapa de gracia. Es una etapa en la cual el mensajero del reino de Dios, el mismo Rey, nuestro Señor Jesucristo, viene y convive con nosotros, con la finalidad de darnos la oportunidad de encontrarnos, de regresar con Dios, de hacer un cambio en nuestra vida y establecer primeramente, el reino de Dios en nuestro corazón. Allí inicia todo este camino del reino de Dios en los corazones de la gente, aquí en la tierra. Y para eso hay dos pasajes muy importantes entrando a esta etapa del ministerio. El primero tiene que ver cuando él llega a Caná. Si recuerdan que el primer milagro de Jesús fue en Caná de Galilea, cuando les hizo vino a una pareja que se estaba casando. Pues el segundo milagro fue también allí en Caná de Galilea, en la cual él sana al hijo de un funcionario real. El funcionario vivía en Capernaum a la distancia, su hijo estaba en Capernaum enfermo. Pero con la palabra de Jesús todopoderosa, el Hijo de Dios fue sanado en aquella misma hora, aún a la distancia, porque para Dios no hay límites de tiempo ni de espacio. Pero lo importante aquí y rescatable es que fue en Caná de Galilea. ¿Quién era Caná de Galilea? Otro pueblo insignificante. Va de nuevo. Nuestro Señor Jesucristo vino a alcanzar a todos. Vino a establecer una relación con todos, sin importar el estatus o la posición socioeconómica o la importancia de la persona o del pueblo. Fue en Caná de Galilea. Con esto dio un mensaje claro. Él no dio sus primeros milagros en Jerusalén, en la capital del reino. Lo dio en un pueblo insignificante en Galilea que se llamaba Caná. Pero el segundo mensaje importante en la cual él devela cuál es el mensaje del reino, hacia quién va dirigido, cómo va a ser, fue dado allí mismo en Nazaret, en la ciudad donde él fue criado. Recuerde que Jesús vivió con sus padres en Nazaret hasta los 30 años de edad, y allí vivió como un carpintero. Él hacía muebles, él hacía el trabajo de carpintería. De manera que cuando regresó a Galilea, ya con la fama de ser un predicador, de ser una persona que sanaba a la gente, que hacía milagros, llegó a su ciudad natal, que es Nazaret, llegó a la sinagoga, se le dio un libro a leer y él leyó la palabra del profeta Isaías que decía que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me he ungido. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, vista a los ciegos, dar libertad a los oprimidos, etc. Y el Señor Jesucristo toma el rollo, lo pone allí y tranquilamente les dice, esta escritura se ha cumplido hoy delante de ustedes. Allí nuestro Señor Jesucristo declaró que Él venía a una etapa de gracia, que el reino de Dios en este momento venía a establecerse en los corazones de forma gratuita en la gente, solamente aceptándolo en nuestro corazón. El gobierno de Dios inicia aquí en la tierra, en la etapa de nuestro Señor Jesucristo, en el corazón de la gente, no en un reinado terrenal, sino en el corazón de nosotros. ¿Y hacia quién va dirigido el mensaje? Hacia los más necesitados, hacia la mayoría. Así les dice, yo vine por la gente que necesita a Dios, que tiene enfermedades, que tiene el corazón quebrantado, que tiene alguna pobreza, tanto de espíritu como económica, como de alma. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Entonces el reino de Dios vino y se estableció en una etapa de gracia. El mensaje del reino de Dios, nuestro Señor Jesucristo le dice a la gente, yo vengo predicando el reino de Dios, y los judíos pues pararon orejas, ¿no? Pararon antenas y dijeron, el reino de Dios al fin, ya viene el libertador, nos vamos a quitar al emperador romano de encima. Pero el Señor Jesucristo le dijo, no, con cuidado, vámonos con calma, yo vengo a establecer mi reino primeramente en el corazón de la gente, de los que más me necesitan. Y así empezó el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La gente de Nazaret no quiso escucharlo, dijeron, no, si no con nuestras condiciones, pues no te queremos, Señor. Y nuestro Señor Jesucristo se fue a Capernaum, la ciudad que visitó, ¿se acuerdan la semana pasada? Que él visitó porque se iba a convertir en su centro de operaciones. Pues llegó a Capernaum, y estando en Capernaum, ¿qué fue lo primero que hizo nuestro Señor Jesucristo?
jaló a los primeros integrantes de su equipo, aquellos que fueron discípulos de Juan el Bautista. Cuando nuestro Señor se fue a Galilea y se fue a Nazaret, ellos se fueron a Capernaum porque allí eran y estaban pescando cuando llegó nuestro Señor. Y de ahí el Señor, nuestro Señor Jesucristo los llamó y le dijo, síganme. Y ellos dejaron todo y le siguieron. Entonces nuestro Señor Jesucristo empezó a trabajar con la gente, empezó a trabajar con su equipo de trabajo, empezó a llamar a su gente. Y nótese esto, que no eran sacerdotes, no eran gente muy preparada, no tenían títulos, eran unos simples pescadores. Pero el Señor Jesucristo vio en ellos que tenían lo necesario para seguir predicando el Evangelio del Reino de Dios. No sé qué vio en ti nuestro Señor Jesucristo. No sé qué vio en tu corazón y en tu mente y en tu forma de ser, que Él te habló y te está hablando y te está diciendo en este preciso momento que dejes tus redes de pescar. Que dejes muchas cosas que estás haciendo para que tú le puedas servir al Señor de forma más clara. Probablemente no a tiempo completo, pero sí que le dediques una cierta cantidad de tiempo. No sé qué vio en ti, pero algo vio. Por lo cual te está hablando, por lo cual ha tocado tu corazón y te está llamando y te está integrando también a su equipo de trabajo. No solamente fueron ellos, también somos nosotros, 2000 años después. Y lo jaló, los llamó con ellos. Y ya que empezó a predicar el Señor junto con ellos, tenemos lo que se le llama un día de trabajo especial en el Señor. ¿Sabes una cosa? Nuestro Señor Jesucristo trabajaba. Dios no quiere los holgazanes, ¿sabes? Dios no espera Él darte todas las cosas a ti. No te las quiere enviar del cielo. Así nada más. Hay que trabajar. ¿Sabes cuál fue un día típico de nuestro Señor Jesucristo? Para que lo podamos comprender en toda su magnitud. Ahí te va. Cuando Él llamó a los pescadores durante el día, ahí en el mar de Galilea, dice la palabra de Dios que se fue a la sinagoga. Porque dentro de su estrategia de trabajo estaban las sinagogas. La sinagoga era una especie de templo en la cual se predicaba la palabra de Dios, se leía la palabra de Dios. Se reunían los judíos. Llegó a la sinagoga, ya que estuvo allí, la salió un endemoniado y el Señor lo sacó con su poder. Todo lo malo no puede estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo sacó con su poder, ya que salió de allí, de la sinagoga, con sus discípulos que ya lo estaban siguiendo a tiempo completo. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, que fueron los primeros, llegaron a la casa de la suegra de Pedro. A la casa de Pedro ahí estaba la suegra. Y Dios oró por la suegra de Pedro y la sanó. Para que vean que Dios también quiere a sus suegras, así como lo ven. Dios sanó a la suegra de Pedro. No sé si Pedro se habrá contentado, pero Dios sanó a la suegra de Pedro. Sanó a la suegra de Pedro. Ya que sanó a la suegra de Pedro, yo quiero suponer que se comieron unos camaroncitos, ahí un filetito, un pescadito así a las brasas. Y luego de allí, ya que llegó la tarde, que técnicamente el día para los judíos empezaba en la tarde, se acabó el día de reposo, empezaba el siguiente día, pero empezaba en la tarde, no es como nosotros, para ellos empezaba en la tarde, al atardecer. La gente, como sabía que Jesús ya estaba allí en la casa de Pedro, llegaron para que el Señor los sanara. Tuvo una reunión evangelística, fue al aire libre. Y aquí va de nuevo. Nuestro Señor Jesucristo llegó con un mensaje de liberación diciendo el reino de Dios, pero también llegó con un mensaje diferente. Fíjese, Él para empezar empezó a llamar a gente que aparentemente no tenía las credenciales, no tenía los títulos, ni el dinero, ni la sangre azul necesaria para ser parte de su equipo en teoría, desde el punto de vista lógico y humano. Él llamó conforme al corazón. Primero, llamó a unos simples pescadores de entrada. Luego, Él predicó no solamente en la sinagoga, en el templo, salió de allí y empezó a predicar en una casa. Y la gente se acercó a Él. Y ese es el segundo punto que lo vamos a ver ahorita. La diferencia de Jesús con los líderes religiosos fue que Él no esperaba que vinieran a Él. Los fariseos esperaban, así como si lo merecieran todo, que llegaran a ellos. Ellos estaban en su templo, bien santos, de blanco, totalmente santificados. Jamás irían a buscar a los pecadores, jamás irían con la gente sucia, jamás irían con los pobres, jamás irían con los leprosos. No, ellos tenían que llegar a ellos. Y nuestro Señor Jesucristo fue al revés. Él salió del templo y empezó a buscar y a tocar, establecer una relación humana de corazón a corazón con la gente. Y ahí estaba predicando al aire libre. ¿Cuándo se miraba que usted sabe predicar al aire libre a uno no casa? No, jamás, nunca se iba a contaminar.
predicó en una casa de un pescador. Él predicaba ¿dónde más? En las montañas, en los desiertos. Predicaba, le gustaba mucho predicar en el mar de Galileo, en una barca. Él empezó un movimiento diferente para acercarse a la gente. ¿Se fija? Nunca dejes que la religión te contenga. Nunca dejes que las cuatro paredes de una iglesia que te contengan. Nunca dejes que las ideologías y cosas que venimos arrastrando desde tiempo atrás te detengan. Somos libres con la libertad que Cristo nos dio, siempre y cuando esa libertad esté enmarcada dentro de la palabra y del consejo de Dios. Y él empezó a predicarles allí. Era un día de trabajo, recuerden. Estuvo llamó a los pescadores, a sus primeros 4 discípulos al menos. Estuvo en la sinagoga, salió de ahí, sanó a la suegra de Pedro, después recibió toda la multitud. Eso fue al atardecer, que dice que se anocheció allí sanando a la gente. Después de eso dice la palabra de Dios que se levantó muy temprano y se fue a orar. Y llegó Pedro y los que con él estaban, ya Pedro empezaba a figurar ahí, ¿no? Llegó Pedro y los que con él estaban y le dijeron, maestro, te buscan. Se fija, era una persona muy activa nuestro Señor. ¿Y qué le dijo a Pedro? No, le dijo, y a los discípulos, no. Yo he venido no únicamente a este lugar, he venido a más. He venido a buscar a más gente. Y le dijo, no, yo sé que me buscan, pero no, yo tengo que predicarle a más gente. Y se llevó a sus discípulos e hizo su primer gira evangelística por los pueblos cercanos de allí, de esa área. ¿Se fija que nuestro Señor Jesucristo trabajaba? Él trabajaba. Él a veces no dormía bien, porque él estaba atendiendo a la gente. Él hacía giras evangelísticas con la gente, se acercaba con la gente, iba persona a persona con la gente. Y se levantaba a orar. Y dice la palabra de Dios que empezó a predicar por todos los lugares vecinos. Y la gente lo buscaba. Pero él siempre decía que aunque la gente lo buscaba y la multitud lo buscaban, él buscaba tiempo para estar en contacto con Dios. Dice la palabra de Dios así, textualmente, que él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Es importante estar en comunión, en contacto con Dios personal. Es bueno orar en grupo, es bueno orar en la iglesia, es bueno estar trabajando, es bueno estar en actividad, pero todo esto tiene que estar sustentado en una plática personal y directa con Dios. Eso nadie te lo puede dar, eso no se regala. Lo que Dios te da, el mensaje que Dios te da, el poder del Espíritu Santo que viene a tus manos y a tu corazón y a tu voluntad y a tu mente, está dado en esos momentos que tienes en paz con Dios solo. Y no tiene que estar hincado, o acostado, o sentado, no. Es una comunión que tú tienes, tú y Dios nada más. Y la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo se apartaba y oraba. Se apartaba de la gente y mantenía esa comunión con Dios, porque con Dios mantenía la retroalimentación, con Dios afinaba los detalles, los pasos que había que dar, las giras que seguían, hacia dónde tenía que ir. Todo eso lo tenía que afinar con su Padre Celestial. Igual que nosotros, tenemos que estar diciendo, Señor, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué sigue? ¿Ahora para dónde voy? Tengo estos problemas, tengo estas dificultades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Se levantó de ahí, dio una gira, luego se le acercó un leproso, y nuestro Señor Jesucristo dice que él lo tocó. Un sacerdote se hubiera espantado. Él tocó al leproso, y el leproso fue sanado. Después que el leproso fue sanado, la gente lo buscó más todavía, y después llegó al famoso pasaje en la cual se levanta el paralítico, ¿se acuerdan? ¿No? Que fue, muy probablemente fue en la casa de Pedro. ¿Sí se acuerdan que llegaron unos amigos, traían un paralítico en camilla, no hallaban cómo meterlo y abrieron el techo? Supongo que con el permiso de Pedro, ¿no? Le dijeron, Pedrito, yo sé que sudaste la gota gorda para hacer este techito, pero te lo vamos a derrumbar. Después te lo levantamos, no te preocupes. Se puso a cooperar y venimos aquí y te reconstruimos el techo, pero por lo pronto, como no podemos entrar, porque era tanta la fama de Jesús que no podían entrar, tuvieron que hacer un hoyo en el techo. Y aquí pasaron dos cosas importantes. La primera es que Dios premió la fe tanto de los amigos como del paralítico. Dice la palabra que conforme a la fe de ellos, Dios los sanó y le perdonó los pecados. ¿Conforme a la fe de quién? Tanto del grupo que lo llevó como del propio paralítico. Esto es de lo más importante. Nunca pierda de vista que tenemos que trabajar juntos en la obra de Dios. No podemos trabajar solos. No podemos trabajar solos. Por eso ahorita que tú me estás escuchando es bueno para mí. Por eso si quieren mandarme un comentario, si quieres darme una palabra de aliento,
Si Dios puso en tu corazón algo, dímelo por favor, porque yo no puedo trabajar solo. Yo necesito que tú ores por mí. Yo necesito que tú me apoyes. Yo ocupo que tú estés intercediendo por mí, que me estés aconsejando, que me estés motivando, porque no podemos trabajar solos. Somos un equipo. Muchas veces perdemos de vista eso y nos peleamos por cosas que ni al caso, ¿no? Que porque aquella trae falda y aquella trae pantalón. Que porque ella se pinta y aquel no se pinta. Que porque aquel va al cine y este no va al cine. Sí me explico, cosas que sin importancia, ¿no? Que porque aquel tiene 4 cultos a la semana y aquel nada más tiene un culto. Hágame el favor, ¿no? Cuando tenemos que trabajar juntos, lo importante es trabajar juntos para Dios. Y el paralítico fue sanado por eso. Yo sé que digo una cosa, dice la palabra de Dios, que donde haya 2 o 3 en su nombre, ahí Dios revelará su enorme poder. Y que lo que atemos aquí en la tierra, nada lo puede desatar, siempre y cuando estemos 2 o más juntos, que estemos de acuerdo. Esa fue la primera cosa, que Dios primero el trabajo en equipo. Y lo segundo fue que allí tuvo un enfrentamiento. Su primer enfrentamiento, revelado en las Escrituras, con un líder religioso. Ya se dieron cuenta que había alguien ahí que estaba haciendo ruido, que las multitudes empezaban a seguirlo, que hacía cosas extraordinarias. Y dijeron, pues vamos a ver. Y cuando bajaron al paralítico, los que estaban en primera fila eran los fariseos y doctores de la ley. Cuando empezó a caer todo el polvo allí, los pedazos de rama y de tierra, porque los techos no eran como hoy de madera, ¿no? O de concreto, eran de tierra con ramas y demás. Cuando empezaron a caer y el polvo allí, toda la cosa, estos fariseos se habían empezado a sacudir y me están ensuciando. Aparte que estoy con estos pecadores sudando en el cuartito aquí, sin abanico, sin aire acondicionado. Aparte de eso me están ensuciando, no puede ser. Estaban al borde del histerio. Pero más se pusieron al borde del histerio cuando Jesús le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Y rápidamente dijeron, ¿y quién es este para que perdone el pecado? Pecado solamente Dios. Se equivocaron porque era Dios mismo en persona. El Hijo de Dios, el creador de todas las cosas, el que nos dio la vida, el que te dio la vida a ti, me dio la vida a mí, le dio la vida a ellos mismos, estaba allí en persona. Se habían equivocado. Era Dios mismo el que estaba allí, presente. Y dijeron, son blasfemias. Y le dijo Jesús tranquilamente, porque supo lo que estaba pasando. ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, que al fin y al cabo, pues quién puede verlo, ¿no? Yo te digo a ti, algo que sí se puede ver. Le dijo el paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacer cosas. Tuvo que hacer cosas para que comprendieran que era Dios mismo el que estaba tratando de hacer las cosas a favor de la gente. La calidad de la vida del paralítico no fue la misma después que fue levantado. Aparte que sus pecados fueron perdonados, que fue lo más importante, pudo caminar, ya pudo trabajar, se pudo reintegrar a la sociedad. Entonces, nuestro Señor Jesucristo viene a eso, a darnos un cambio de vida, a darnos calidad de vida. Pero ahí tuvo un enfrentamiento con los doctores, con los fariseos de la ley, fue el primero. Claro está, estaba en contra de ellos. Nuestro Señor Jesucristo no quiere estar en contra de Dios porque sí, sino que el mensaje de Jesús era un mensaje de Dios realmente, sin tanta faramaya, sin tanta hipocresía. Ahí tuvo su primer enfrentamiento con los doctores y fariseos de la ley. Pero bueno, nuestro Señor Jesucristo finalmente trató con ellos. Salió de allí. Y ya que salió de allí, dice la palabra de Dios, que llamó a otro integrante de su equipo, a Mateo, un publicano. Otra vez. Un publicano, una persona que cobraba impuestos, que extorsionaba, era un pecador, integrado al equipo de Jesús. ¿Qué vio Jesús en Mateo? No lo sé. Lo que sí sé es que vio que tenía lo necesario para aprender y para compartir el evangelio como él quería que lo compartiera. Llamó a Mateo. ¿Y saben qué hizo Mateo? Eso sí fue el colmo. Mateo, de agradecimiento porque Jesús lo había llamado, no solamente dejó de cobrar tributos, sino que hizo un banquete en su casa. ¿Y a quién le llamó? Pues a sus amigos. ¿Quiénes eran sus amigos? Pues otros publicanos, otros pecadores. Hizo una fiesta. ¿Y saben qué? Ahí estaba Jesús. No le gusta creer. Ahí estaba Jesús con sus discípulos. Pues le llovieron críticas, ¿no? ¿Cómo el maestro que se cree santo, que Dios habla a través de él, cómo va a estar en una fiesta, en un convivio, en un banquete con puros pecadores? Se está contaminando. Está comiendo, está compartiendo con toda esta gente. ¿Cómo es posible? Te lo digo de nuevo, otra vez. La santidad no significa estar encerrado ni criticando a los demás.
La santidad significa estar simplemente apartado para Dios. Y servirle a Dios no es andar rechazando a la gente, no es separarse de los demás. Y yo recuerdo que había tiempos que uno no podía ir a la fiesta de una familia, de la familia de uno, o a una quinceañera, o una graduación, que porque era pecado. No, pecado es no convivir con la gente. Pecado es evitar a la gente y de esa manera encerrarnos como los fariseos. Porque de esta manera, si lo hacemos así, evitamos, negamos la posibilidad de poder compartir el Evangelio con ellos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo estaba allí contento en la fiesta, feliz, y los fariseos muriéndose del ataque. Es importante que lo comprendas. Nuestro Dios no viene a ponerte reglas. Tú puedes estar conviviendo con la gente. Mientras tú no cometas cosas que estén mal delante de Dios, es importante que compartamos el Evangelio con los demás, que aprendamos a amar a los demás, que aprendamos a convivir con los demás, con nuestra familia. Si estás con tu familia, están tomando, ¿qué tiene que estén tomando? Tú convive con ellos. Dios los ama y tú también los amas. Pues salió de allí nuestro Señor Jesucristo y ahí se juntó, increíble, ¿no? Tuvo la primera alianza en contra de Jesús. Y no fue desde los opositores fariseos. La primera alianza en contra de Jesús fue dentro de las filas de los que supuestamente estaban por el cambio. O sea, dice la palabra de Dios que se juntaron los discípulos de Juan y también los fariseos y dijeron, ¿cómo es posible que los discípulos de Jesús no ayunen? Y nosotros sí nos estamos muriendo de hambre, estamos flacos, mira las costillas, nos ven las costillas, ni comemos casi. Y los discípulos de Jesús gorditos, llenos de vida, rebosantes, chapeteaditos, porque no ayunan. Fueron los discípulos de Juan los que iniciaron todo esto, los de Juan el Bautista. Muchas veces el que quiere frenar la obra de Dios no es tanto el diablo, sino la misma gente, los mismos hermanos. ¿Quién es ese que predica? Yo te decía la otra vez, cuando tú te quieres levantar a predicar, van a empezar a criticarte. No es ni santo, se cree un santo, es un pecador, mira la historia que tiene, mira cómo ha sido. ¿Y sabes una cosa? Los que más se lucen son aquellos que se la pasan entrando y saliendo de las iglesias. Aquellos que les da un aire de santidad de repente, que como que se entregan a Dios, les da un aire de santidad y quieren que todos sean santos de repente. Y empiezan a criticar a los demás. Pues así fue. Esa fue la primera alianza en contra de Jesús. Y Jesús les dijo, no se preocupen, mis discípulos no tienen que ayunar, así dejen los rechonchitos. No tienen que ayunar porque yo estoy con ellos. Cuando yo me vaya, entonces sí tendrán que ayunar. Así que ahora sí no nos queda opción. Hay que ayunar, ¿no? En ese tiempo Jesús así le respondió. Ya que salió de allí nuestro Señor Jesucristo pasa una etapa que es muy importante para nosotros, que tiene que ver con el modelo de aprendizaje de Jesús. Recuerden que llegó a Jerusalén a una fiesta. Ahí estaba una persona que no podía caminar, que bajaba un ángel. Allá en Betesda bajaba un ángel de cuando en cuando movía las aguas y el primer enfermo que llegaba era sanado. Estaba un paralítico ahí, pues una persona que no podía caminar, le explicó su problema a Jesús y Jesús lo que le hizo fue, le dijo, pues no tienes que esperar que venga un ángel, alguien más grande que un ángel está aquí, soy yo. Puso su mano de poder sobre él y caminó y le dijo, pues toma tu lecho y vete con la camilla. Pues por irse con la camilla, los fariseos lo criticaron y le dijeron, ¿cómo es posible que andes un día de reposo con una camilla, cargando una camilla? Eso es pecado. En vez de alegrarse porque el Señor lo había sanado, lo criticaron por la camilla. Y después se enfrentaron con Jesús. Y Jesús respondió de alguna manera que es muy interesante para nosotros. Fíjense, nuestro Señor Jesucristo les dice, mi Padre hasta ahora trabajo y yo también trabajo. Vuelvo a repetir, el trabajo es importante. Nuestro Señor Jesucristo siempre trabajó. Estamos llamados a trabajar, a esforzarnos, tanto a nivel personal, profesional, como en la obra de Dios. El trabajo es el que nos tiene que sacar adelante. Tenemos que trabajar para llevar a cabo la obra de Dios. Esa fue la primera cosa que hizo, por lo cual se igualó a Dios, ¿no? Mi Padre le dijo, ¿no? Y los fariseos se morían del coraje. Lo segundo fue el modelo de entrenamiento y de enseñanza de nuestro Señor. Él les dijo, yo hago lo que mi Padre hace. Yo hago la voluntad de mi Padre. Quiere decir que el modelo de Jesús para entrenar y para enseñar, que es el que tenemos que seguir, es viendo, yo aprendo. Lo que su Padre hacía, Él lo hacía, no lo hacía por su propia voluntad. Lo que su Padre quería, Él lo hacía. ¿Y cómo entrenó Jesús a sus discípulos? De la misma manera. ¿Verdad que los llamó? ¿Verdad que convivía con ellos? Iba a las fiestas con ellos, predicaba con ellos, iba a las giras evangelísticas y los llevaba. Si Él sanaba, él les decía, así se sana.
Cuando Él sacaba demonios, ellos tenían que aprender cómo sacaba demonios, porque Él sacaba a los demonios. De manera tal que en la vida cristiana, y no solamente en la vida cristiana, es un modelo que tendríamos que aprender en otras partes, que de hecho se hace. El modelo de entrenar y de aprender es estar pegado con la persona que te está entrenando y aprendiendo de él. Él lo tiene que hacer. Por eso dijo el apóstol Pablo, ¿no? Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pablo imitó a Cristo y nosotros imitamos a Pablo, la gente que conocía a Pablo, porque es un modelo de enseñanza-aprendizaje que se basa en un modelo, valga la redundancia. Hay alguien que nos dice qué tenemos que hacer, pero esa persona lo hace. Y cuando la persona lo hace, yo aprendo a hacerlo también. ¿Sí nos explicamos? Entonces el modelo de entrenamiento, de aprendizaje de Jesús es un modelo que aprendemos en vivo y en directo, en tiempo real. Aprendemos del que está haciendo las cosas y después lo hacemos nosotros. Si recuerda que nuestro Señor Jesucristo envió el entrenamiento a sus discípulos, lo vamos a ver después. Pero primero se sentaron a los pies del Maestro a aprender. Ese es el modelo de enseñanza-aprendizaje de Jesús. Ya que Jesús salió de allí, ya que regresó de Jerusalén, ya después que les dijo a ellos, ¿saben qué? Mi padre trabaja, yo también trabajo, mi modelo de enseñanza es este, yo no hago lo que quiero, hago lo que mi padre hace, lo que yo veo hacer a mi padre, yo lo hago, y yo soy el camino, yo soy la resurrección, y si quieren tener vida eterna tienen que creer en mí. Ya que puso muy en claro eso, lo siguiente que hizo fue regresarse, y de nuevo, cuando iba por los caminos, por los sembradíos, la ley permitía que las personas que iban pasando pudieran tomar algunas espigas, algún alimento, lo que se estaba produciendo, pues lo podían comer. Ellos lo hicieron, lo criticaron porque era día de reposo. Ya después de ahí llegó otra vez a Galilea y estaba un hombre con una mano seca. El Señor Jesucristo sabía que lo iban a criticar ahí en la sinagoga en Galilea, Capernaum. El Señor Jesucristo lo que hizo fue ponerlo en medio. Lo puso en medio y les preguntó. Les dice, si algún hombre de ustedes no tiene una oveja y cae en un pozo, en un día de reposo, ¿a poco no lo sacan? Y les dice, ¿qué vale más un hombre que una oveja? Es decir, nuestro Señor Jesucristo les dijo, déjense de cosas religiosas y hay que tener compasión y amor por la gente. Y no importa que sea en sábado, necesitamos hacer el bien absolutamente para todos. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Los fariseos se enojaron y aquí vino la segunda alianza. La primera alianza fue entre, digamos, fuego amigo, ¿no? Entre los discípulos de Juan, que eran sus amigos, y los fariseos. Y la segunda alianza fue, de nuevo los fariseos, pero ahora fue una alianza opositora totalmente de afuera. Fue con los herodianos. Herodianos y fariseos no podían verse ni en pintura ni en foto. Un fariseo nunca le hubiera dado like a un comentario de un herodiano. Un herodiano ni siquiera hubiera visto la foto de los fariseos en Facebook y en Instagram. Olvídese de eso. No se podían ver. No se podían ver ni pintos. Y cuando Jesús hizo esta declaración y sanó, para rematarlo, sanó al hombre, el hombre se le restauró la mano, ya no estaba seca, le quedó normal. Salieron de allí enojadísimos y hicieron una alianza entre ellos. La segunda alianza en contra de Jesús. Como ven, te vuelvo a decir, predica el evangelio y vas a tener dificultades tanto amiga como enemiga. Pero nuestro Señor Jesucristo siguió predicando. ¿Y saben qué fue lo que hizo? Fue parte de su estrategia. Nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál era su estrategia de evangelismo? Primeramente, ir a los más necesitados, a las mayorías. Él dijo, no voy a perder tiempo con gente que se cree santa. Si se creen santos, que se crean santos, yo voy a ir con los que me quieran escuchar. Luego, su método de evangelismo era buscar a la gente, predicar en las aldeas, predicar en las casas, predicar en los cerros, predicar en los lagos, predicar donde pudieran parar, si hubiera gente que lo escuchara, y siempre había gente que lo escuchaba porque él estaba causando un impacto enorme en la gente. Porque ellos mismos dijeron, porque él hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así nada más, porque había poder en la palabra de Jesús, que tocaba los corazones y que cambiaba las vidas. Y ese poder todavía sigue siendo hoy. Hoy a través de nosotros fluye el poder de Dios, que sigue tocando y sigue impactando tanto nuestra vida como la vida de los demás.
Y nuestro Señor Jesucristo, dentro de su estrategia, ¿qué hizo? Dentro de su estrategia no solamente estaba eso, no solamente su diversidad de predicaciones al aire libre, también predicaba en las sinagogas, sino que también hacía retiradas estratégicas. Él comprendía que la gente venía a buscarlos, iba a orar al monte solo. Cuando tenía mucha oposición como esta, que se juntaron herodianos y fariseos, lo que hizo fue retirarse, se retiró al mar. Allá los dejó, allá prácticamente en bordes entre ustedes. Yo voy a seguir en lo mío, que es predicar la palabra de Dios. Nunca lo detuvo nada. Y empezó a predicar en el mar de Galilea. Ahí me lo imagino en el lago, de nuevo pidiendo barcos prestados. Ahí ya ven que se ponía en la barquita, alejaban la barquita y desde ahí predicaba la palabra de Dios a la multitud que lo escuchaba hambrienta de la palabra de Dios. Jesús ya estaba siendo escuchado no solamente por la gente de Galilea, sino que de Judea iban a escucharlo. Del otro lado del Jordán, de Perea, de Decápolis, iban a escucharlo. Ya había llegado al mar Mediterráneo, la gente de Tiro, de Sidón, de toda esa área, ya iba a escucharlos. Nuestro Señor Jesucristo ya era un fenómeno mediático, ya era el hombre de Dios. Ya no era Juan el Bautista su primo, ese ya estaba prácticamente en la cárcel, de hecho sus días estaban contados. Dentro de muy poco tiempo Juan el Bautista va a morir. Ella era el tiempo de Jesús. El Hijo de Dios estaba aquí haciendo lo que tenía que hacer. ¿Él qué fue lo que dijo? ¿Se acuerdan al principio? Cuando estuvo en Nazaret, que Él venía a dar libertad a los oprimidos, vista a los ciegos, a aplicar el año agradable al Señor, el año de gracia. Él estaba estableciendo el reino de Dios en nuestros corazones, en los corazones de la gente. Estaba sanando, estaba haciendo milagros, estaba alimentando espiritualmente a la gente, y la gente empezó a refrescarse, como la lluvia tardía, ¿no? Como la lluvia que refresca en un día de calor. Y la gente, por multitudes, por millares, empezaron a seguirlo, porque ahí estaba la palabra de Dios que alimenta el alma. Los predicadores, aunque aprendemos teología, aunque aprendemos retórica, aunque aprendemos oratoria, no dependemos de ella. Dependemos del poder del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Porque el mensaje no es de nosotros, el mensaje Dios nos lo da y te lo entregamos a ti. Y Dios mismo, Jesús mismo estaba predicando el mensaje de salvación, el mensaje del reino de Dios aquí en la tierra, un mensaje de gracia. Ese mensaje de gracia de Jesús todavía sigue contando hoy. Todavía se sigue ejerciendo hoy. Es el tiempo de gracia. Es el tiempo en el cual es gratis. Solamente tienes que decirle: Señor, aquí está mi vida. Te abro mi corazón. ¿Y qué decía Jesús? Solamente hay que arrepentirse y volverse a Dios. Arrepentirse es decir: Señor, perdóname por todo lo malo que yo he hecho. Perdóname. Y creer es volverse a Dios, decirle: Señor, ahora yo te quiero seguir a ti. Le doy media vuelta al pecado y te doy media vuelta a ti, y yo quiero seguir tu camino. Y ese es el boleto. Es la gracia. Si haces esto, estás en el reino de Dios, eres hijo de Dios. Y tu rey se llama Jesús. Se llama Jesús, no un reino terrenal como el que esperaban los Mesías, sino un reino celestial. El gobierno de Dios está obrando ahora a través de nuestros corazones. A través de tu corazón y a través de mi corazón. Y Jesús ya estaba en la cúspide de la fama, ya no había qué hacer. Las multitudes venían a Él. ¿Pero qué hacía? Se apartaba de lugares desiertos y lloraba. Nunca perdió el contacto con Dios, nunca perdía el amor, nunca perdía la comunión. Él tocaba a la gente. Un fariseo jamás hubiera tocado a la gente. Yo te digo, salte en las cuatro paredes. Convive con la gente. Habla con ellos. Trata con ellos. No seamos como los fariseos. Seamos unas personas de corazón y que prediquemos como Jesús predicó. Un mensaje totalmente revolucionario. Aquí Jesús ya llega prácticamente a la cúspide. La semana que entra vamos a ver cómo Él, a pesar de todo, que ya está en la cima de la popularidad, Él no pierde su objetivo. Vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a ver cómo selecciona, ahora sí llama a sus 12 discípulos. Ya no son 4 o 5 más los que lo siguen. Ahora es todo un equipo de trabajo. Cómo los entrena, cómo va con la gente. Y vamos a verlo hacer sus grandes milagros. Vamos a verlo con sus grandes parábolas. Vamos a verlo con sus grandes enseñanzas. Vamos a verlo a un nivel todavía más alto. Eso va a ser la semana que entra. Por lo pronto, el día de hoy, nos quedamos con el inicio del misterio de Jesús, cómo ya alcanza la popularidad, cómo ya es conocido y cómo el mensaje de Jesús sigue cambiando vidas, como hasta el día de hoy nos sigue cambiando a nosotros. ¿Qué te parece si oramos en este momento y le decimos: Señor, muchas gracias por tu mensaje. Muchas gracias porque tú te saliste de las cuatro paredes, porque tú me amaste, a pesar de que no tenía títulos nobiliarios, a pesar de que no tenía muchísimo dinero, a pesar de tantas cosas, tú me amaste, Señor. Muchos de nosotros estábamos enfermos,
muchos teníamos cáncer, muchos de nosotros estábamos sumidos en depresión, muchos de nosotros estamos a punto de morir. Hay testimonios, ¿no? Como aquel que con el canto de Marcos Witt, que se iba a suicidar y iba en su carro a suicidarse y de casualidad tomó un cassette. Y en el cassette estaba un canto de Marcos Witt que decía: renuévame, Señor Jesús. Lo oyó y ya no se suicidó porque el Señor trató con su vida ahí. La palabra de Dios sigue tratando de forma poderosa con nosotros. Pues vamos a orar en esta hora y te invito la próxima semana para continuar hablando del mejor tema que podemos escuchar, del Maestro, de Jesús, del Hijo de Dios, de nuestro Salvador, de nuestro Rey, de nuestro Redentor, del que cambió nuestra vida, del que nos cuida, del que nos protege. Y donde estás, como siempre te he dicho, puedes orar con los ojos abiertos, cerrados, acostados, sentado, hincado, como quieras. Lo que importa es que estemos en contacto, en comunión con Dios. Señor, te damos gracias en esta hora porque tú viniste a proclamar el mensaje del reino de Dios. Un reino de Dios que no se circunscribe, no se limita a lo temporal. No se limitó únicamente al pueblo judío, porque tu visión es más amplia todavía. Tu visión es alcanzar a todos. Un reino de Dios que en estos momentos está obrando espiritualmente en nuestros corazones. Somos millones de gente que creemos en ti, Señor. Somos millones de redimidos, como decimos en términos cristianos. Somos millones de gente que creemos en ti y tu reino está obrando, está operando a través de nosotros. El gobierno del reino de Dios, el control de Dios de todas las cosas, está haciéndose aquí en la tierra, en los humanos, a través de nosotros, a través de mis hermanos y a través de mí. Sigue obrando nuestra vida, Señor, para poder seguir extendiendo tu reino, que tiene un mensaje de gracia, un mensaje de salvación, un mensaje de vida eterna, que dice que Dios en estos momentos gratuitamente nos ofrece vida abundante y vida eterna, y que el boleto de entrada es creer en Jesús, porque ella murió por nosotros en la cruz del Calvario. Su sangre pagó el precio de cualquier pecado que hayamos cometido. Fuimos lavados, fuimos hechos nuevos, y si nos arrepentimos de todo eso y nos volvemos a ti, Señor, creemos en Dios, somos hijos de Dios y somos integrantes, súbditos del reino de Dios. Bendice pues a mis hermanos, bendice a nuestras familias, bendícenos a todos, Señor. Y mi oración es que Dios siga prosperando nuestra vida y siga estableciendo su reino cada vez más aquí en la tierra, en esta etapa de gracia. Te lo pido todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Amén. Dios me los bendiga. Nos miramos pues próximo miércoles a las 9 de la noche.